Hablantes, una iniciativa de la Red de Docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes. Hablante. Hablante. ¿Cómo hablante? Hablante. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos de nuevo en este espacio de Hablantes, estrategia de la red de tutores del curso de competencias comunicativas. En esta oportunidad les traemos un tema muy interesante. Estoy seguro servirá para fortalecer y potenciar las habilidades de la comunicación, más exactamente de la comunicación escrita. Hablaremos de los signos de puntuación y cómo estos pueden cambiar el tono del lenguaje. Está con ustedes Eduardo Lozada, soy comunicador social de la UNAD y lo más importante, nuestros invitados especiales en esta oportunidad con expertos en los temas de escritura, con quienes hablaremos de la importancia de la puntuación en la comunicación. Sí, porque los signos de puntuación, algunos dicen, no solo se escriben, sino también se leen y se escuchan. ¿Será eso cierto? Pues saludamos a nuestros invitados especiales. Está con nosotros Rosa Collazos. Ella es comunicadora social, escritora y poeta del departamento de Elvira. Actualmente se desempeña como docente rural de la institución educativa La Arcadia, ubicada en el municipio de Algeciras. Es destacada promotora del concurso municipal Palabras y Sueños desde la montaña. Ha publicado 3 libros que recopilan cuentos inspiradores de niños y mujeres de esta zona rural. Bienvenida. Hola Eduard, muchísimas gracias por la invitación, un saludo especial a todas las personas que escuchan este podcast y pues muy privilegiada de haber sido invitada a hablar de este tema tan importante. Y saludamos a Juan Gabriel Bermúdez Sánchez, es tutor de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, licenciado en Lenguas Castellanas y magíster en Educación, investigador en el campo de la educación y el discurso, es un apasionado también por la lectura y la escritura y en los ratos libres, librero por convicción. Bienvenido. Para todas y todos quienes tienen la oportunidad en este momento de escucharnos, un saludo muy especial. Profe Juan Gabriel, cuando hablamos de signos de puntuación, ¿a qué elementos de la escritura nos estamos refiriendo? Cuando nos referimos a los signos de puntuación, estamos hablando de unas estructuras discursivas, de unas formas muy particulares, de unos usos muy especiales que hacemos de unos signos que permiten cohesionar, es decir, articular el discurso a nivel micro. En otras palabras, hacen posible que nuestras ideas que se traducen en oraciones o en frases se puedan conectar entre sí sin necesidad de apelar, por ejemplo, a palabras de enlace. Los signos de puntuación, en definitiva, terminan siendo un mecanismo de cohesión. En ese sentido, son un recurso que empleamos de forma a veces deliberada, otras veces muy consciente, para garantizar que lo que decimos pueda ser entendido e interpretado por otra persona. Estimada Rosa y Juan Gabriel, esta es una pregunta para los dos. Cuando escribimos y no utilizamos bien esos signos de puntuación, ¿qué tanto inciden en el tono del lenguaje? ¿Será que cambia? ¿Será cierto de que los signos de puntuación no solo se escriben, sino que también se leen y se escuchan? Bueno, definitivamente el uso de los signos de puntuación es fundamental. Cambia el tono, cambia el sentido del texto, como lo dice la pregunta, no solamente se escriben sino que se leen y se escuchan, por algo se llaman marcadores de sentido en el texto. Entonces, si tú no usas los signos de puntuación o los usas de manera incorrecta, pues eso va evidentemente a verse reflejado en la interpretación de ese mensaje, ya sea de la persona que lo está leyendo a través de WhatsApp, por ejemplo, que es donde creo yo que es donde menos se usan los signos de puntuación, o en un escenario académico cualquiera. ¿Y en su opinión, profe Juan Gabriel? La entonación corresponde con el uso de los signos de puntuación, sí y no. No siempre la entonación, las pausas, coinciden con usos adecuados de los signos de puntuación. En nuestro registro oral, o sea, en la comunicación que realizamos en el día a día por medio de la oralidad, entonamos
le damos más acento a ciertas palabras, hacemos unas pausas que no necesariamente coinciden con el uso de los signos de puntuación. Y un uso inadecuado de esa entonación, de ese mensaje, puede llevarnos a escribir de forma inadecuada esos signos de puntuación. Los signos de puntuación encuentran en la palabra escrita, en la escritura, en la comunicación escrita, usos mucho más notorios, ya lo decía, con respecto a las formas orales de comunicación que empleamos. Un uso inadecuado pues va a modificar seguramente el sentido de lo que queremos decir. Una coma puesta en un lugar inadecuado muy seguramente va a generar un efecto de sentido diferente o va a dificultar el proceso de comprensión que realizamos a la hora de leer. Y adentrándonos un poco en esa redacción de la literatura o narrativa, esa puntuación puede ser generadora de cambios en el mensaje. Bueno, en la redacción literaria o narrativa tiene las mismas implicaciones que en cualquier tipo de redacción, es decir, puede cambiar el mensaje, puede cambiar el sentido de lo que se quiere decir. Sin embargo, por ejemplo, si tú estás escribiendo un cuento, si estás haciendo la descripción de un personaje, evidentemente todas esas cualidades del personaje deben ir separadas por coma. O si depende de lo que estés diciendo, quieres poner los signos, los puntos suspensivos para generar precisamente como una espera en el lector, o si vas a hacer un cuestionamiento, pues evidentemente los signos de pregunta, ¿no? Tienen que ir, es decir, en la redacción literaria, en esa redacción narrativa también es fundamental el uso y el buen uso de los signos de puntuación. En la poesía igual, ¿no? La poesía, aunque está escrita en su mayoría en verso, pues también se usan los signos de puntuación común y corriente y también ayudan a dar el sentido de lo que se quiere decir, del mensaje que se quiere transmitir, de los sentimientos, de las emociones del escritor, y pues para que el lector pueda entender mejor y pueda como conectar con ese mensaje del poeta, también pues debe hacer uso de esos signos de puntuación que están ahí escritos a veces, pero que también no los leemos correctamente, ¿no? Que ese es otro fenómeno. Temas supremamente interesantes. Bueno, una recomendación final que podamos entregar para ejercitarnos en el uso correcto de los signos de puntuación textual. Mi recomendación tiene que ver mucho con lograr una conciencia acerca de cómo pensamos. A mis estudiantes normalmente les planteo lo siguiente: pensemos en sencillo. En la escuela, a nosotros cuando nos iniciaron en el estudio del lenguaje nos decían escriban con base en el esquema tradicional de la comunicación: sujeto, verbo, predicado. Organicemos nuestro pensamiento así y por ende nuestras oraciones así: sujeto, predicado. Teniendo en cuenta eso, podré emplear los signos de puntuación de una manera más adecuada. Podré organizar bloques de información, es decir, párrafos, de tal manera que pueda separarlos con el correspondiente punto, punto y seguido, o punto de aparte, o punto y final. Pensar en sencillo creo que es la puerta de entrada para adentrarse en los usos pertinentes de los signos de puntuación. Como una recomendación final, pues siempre la lectura es muy importante para aprender ortografía, no solamente cómo se escriben las palabras, sino también cómo se usan correctamente los signos de puntuación. Otra estrategia que funciona es cuando la persona escribe un texto, cualquiera que sea, así sea su presentación para la hoja de vida o una propuesta, un proyecto, que es bueno leerlo en voz alta. Cuando tú lo lees en voz alta te das cuenta dónde te hacen falta las pausas, dónde te hace falta el punto o dónde hace falta algún otro signo de puntuación. Esa creería yo que es la recomendación: siempre leer, siempre escribir y pues siempre además hablar, ¿no? Leernos en voz alta. Bien, me parecen importantísimas esas recomendaciones. Hemos llegado al final de este podcast. Gracias a nuestros invitados por el importante aporte y a ustedes por unirse a nosotros en este episodio sobre signo de puntuación. Hasta una próxima entrega de Hablantes. Hablantes, una iniciativa de la Red de Docentes del curso Competencias Comunicativas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hablantes.
Hablante. Hablante. Un podcast creado para fortalecer habilidades comunicativas.